Vamos a hablar de los analgésicos. Los analgésicos son excelentes fármacos capaces de aliviar el dolor. Se llaman así porque precisamente actúan a ese nivel y proceden del prefijo griego an, que significa sin, carencia, negación, y algos, dolor. Existen dos tipos básicos: los analgésicos no opiáceos y los analgésicos opiáceos. Los analgésicos no opiáceos constituyen un grupo de fármacos con excelentes propiedades analgésicas de acción central, no deprimen el sistema respiratorio, no inducen tolerancia ni dependencia física. Tienen un efecto analgésico limitado por un efecto techo, que quiere decir que aunque se aumente la dosis, no aumenta la acción analgésica, más bien podría aumentar la toxicidad. Son efectivos para el tratamiento del dolor leve y moderado, muy ocasionalmente severo. Su acción la ejercen a través de la inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central, impidiendo la sensibilización de las neuronas medulares y supramedulares. De esa manera modulan el dolor. Existen dos tipos de analgésicos no opiáceos: los derivados del paraminofenol y los derivados del pirazol. Los derivados del paraminofenol están representados por el paracetamol o acetaminofeno y la fenacetina, que en el organismo se transforma en paracetamol. Están indicados en el control del dolor leve y moderado. Los derivados del pirazol tienen como representante a la dipirona magnésica o metamizol, indicado en el control del dolor moderado y severo, que además tiene cierta acción antiinflamatoria leve y sobre la fibra lisa, por lo que también tiene acción miorelajante. El paracetamol es el analgésico más utilizado en el mundo entero. La dosis por vía oral en adultos es de 325 a 650 miligramos cada 4 horas. La dosis oral infantil es de 20 a 40 miligramos kilo peso por día, que suele ser distribuido cada 4 horas. Muchas veces puede administrarse cada 6 horas. Es de elección en los pacientes que siguen un tratamiento anticoagulante y no pueden recibir antiinflamatorios, ya que no altera la síntesis de protrombina ni la agregación plaquetaria como los antiinflamatorios. Así también en los ulcerosos y en los pacientes renales, porque tampoco afecta a este nivel. Es el analgésico y antipirético infantil por excelencia, ya que no causa síndrome de Reye. No se debe administrar en caso de insuficiencia hepática y o renal, porque podría convertirse en un tóxico muy potente, y no se deben superar los 4 gramos diarios. En la farmacocinética veremos que por vía oral el efecto puede comenzar a los 10 a 30 minutos. La máxima concentración se puede ver en el plasma a los 30 y 90 minutos. Cuando es administrado por vía rectal, esto podría durar un poco más, 2 horas, y la vida media es de 3.5 a 5 horas. La velocidad de absorción en realidad depende del vaciamiento gástrico, ya que no se absorbe bien por la mucosa gástrica. Se liga escasamente a las proteínas séricas, solo en un 25%, y logra eliminarse sin metabolizar por el riñón en el 3%. El 97% se metaboliza en el hígado, por conjugación con ácido glucurónico, ácido sulfúrico y cisteína. En un pequeño porcentaje, y mediante desacetilación, forma agentes arilados que son tóxicos y que se conjugan con el glutatión hepático para ser eliminados por la orina. Cuando interacciona el paracetamol con otros fármacos, podría verse afectada esta metabolización y producirse más los agentes arilados, especialmente si se consume alcohol.
La ingestión masiva puede llegar a producir la necrosis hepática centrolobular y por eso se debe hacer vigilancia hepática tras su administración. El metamizol actúa impidiendo la formación de prostaglandinas a nivel central, ya que inhibe la ciclooxigenasa. Es analgésico y antipirético, con un débil efecto antiinflamatorio y miorrelajante. Está indicado en el tratamiento del dolor agudo, moderado y severo. La absorción digestiva es rápida, y más si se le da en forma líquida. La dosis en el adulto es de 575 miligramos cada 6, 8 y hasta 12 horas. Y la dosis parenteral es de 2 gramos cada 8 horas. Existen algunos casos en los que no se debería dar metamizol, como ser la porfiria, la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y antecedentes de anemia aplásica o agranulocitosis. La farmacocinética del metamizol. Previamente a su absorción gastrointestinal, el metamizol sufre una transformación a 4-metilaminoantipirina, que es la forma activa de la droga. El pico máximo por vía oral se alcanza a la hora y la vida media de la forma activa es de 3 horas. La vida media total de los metabolitos activos es de 6 a 8 horas. Tras su absorción se une a las proteínas plasmáticas en un 57%. Se metaboliza en el hígado produciendo metabolitos que se eliminan por el riñón un 30% a las 24 horas y el 80-90% en 48 horas. Ocasionalmente se han descrito algunas reacciones de tipo idiosincrático en algunos pacientes, que no depende de la dosis. Puede presentarse incluso a las 24 horas de haber tomado la medicación. Estas reacciones son anemia hemolítica, anemia plástica, agranulocitosis, trombocitopenia, fiebre medicamentosa, nefritis intersticial y reacciones cutáneas. Hablemos ahora de los analgésicos opiáceos. Son un grupo de fármacos con afinidad para los receptores opioides que al activarlos causan una analgesia de elevada intensidad a nivel del sistema nervioso central. Los receptores opioides son proteínas que se encuentran en las membranas celulares, que pueden, de acuerdo a la unión con algunas sustancias, inhibir o estimular a la enzima adenilato ciclasa y de esa manera aumentar o disminuir la concentración del AMP cíclico dentro de las células. Eso va a derivar en la hiperpolarización neuronal y puede bloquear la sensación nociceptiva. Además de disminuir el dolor, los analgésicos opiáceos pueden modificar múltiples funciones que son dependientes de estos receptores. Los receptores opiáceos son de diferentes tipos y cada uno de los cuales tienen diferentes efectos. Tenemos 3 tipos básicamente: receptores Mu, que están relacionados con la analgesia supraespinal, la miosis, depresión respiratoria, dependencia física y euforia. Existen 2 tipos de receptores Mu, Mu1 y Mu2. Los receptores kappa están relacionados con la analgesia espinal, ligera depresión respiratoria, miosis y sedación. Los receptores delta están relacionados con la analgesia supraespinal, actividad sobre el músculo liso gastrointestinal. Recientemente se han descrito otro tipo de receptores opioides llamados Rho-like 1, que estructuralmente se parecen a los receptores kappa, pero no se unen a los analgésicos opioides. En esta tabla podemos ver el efecto de los receptores de tipo opioide.
cabe recalcar que nosotros tenemos nuestros propios opioides, llamados ligandoendógenos. Ahí están la beta-endorfina, las endomorfinas, las encefalinas, la dinorfina, que actúan sobre estos receptores y producen sus efectos, ¿no? De analgesia, de depresión respiratoria, su acción sobre la musculatura lisa, la euforia, etc. Los opioides pueden clasificarse por dos parámetros, en función de su afinidad por los receptores, en agonistas totales, agonistas parciales, agonistas antagonistas, según cómo actúen sobre qué receptor, y los antagonistas. Y así tenemos agonistas totales, como la morfina y derivados, agonistas parciales, la buprenorfina, agonistas antagonistas, el butorfanol, nalbufina, pentazocina y desocina, y los antagonistas, que básicamente son los que pueden anular la acción de los agonistas, que son la naloxona y la naltrexona. Estos generalmente se suelen administrar cuando ya no queremos el efecto de los agonistas o en caso de intoxicación. En función a su potencia, los opioides se clasifican en opioides débiles como el tramadol, la codeína y la dihidrocodeína, que son los más utilizados en reumatología, y los opioides potentes como la morfina, fentanilo, oxicodona, naloxona, tapentadol, metadona y buprenorfina, que son los más utilizados en el dolor oncológico y en casos de querer una anestesia. ¿Cuáles son las indicaciones? Se ha demostrado la eficacia del tratamiento con opioides en monoterapia, es decir, administrados solos o conjuntamente con otros analgésicos como el paracetamol y otros antiinflamatorios no esteroideos o incluso fármacos coadyuvantes. Se usan en la mayoría de las enfermedades reumáticas que cursan con un dolor, como la artritis reumatoide, la artrosis, dolor neuropático asociado a las enfermedades reumáticas y en la artritis. Además, se acepta que los opioides potentes alcanzan un mayor porcentaje de mejoría en el dolor de tipo crónico. Y se ha visto que tiene propiedades sedantes que mejoran la capacidad funcional y el estado de ansiedad asociado al dolor crónico. En esta imagen se ve la escalera o ascensor analgésico de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Dolor. Fue creado inicialmente para el tratamiento del dolor oncológico, pero actualmente constituye una herramienta práctica para el control del dolor en reumatología. En el escalón 1 podemos ver analgésicos no opioides que sirven para el control del dolor leve. El escalón 2 se tiene opioides débiles que sirven para el control del dolor moderado cuando la escala análogo visual es mayor a 5. Y en el nivel 3 tenemos a los opioides potentes que controlan el dolor intenso cuando la escala análogo visual es mayor a 7. Aquí tenemos una figura que representa el escalón. Empieza desde el peldaño de abajo, donde están los analgésicos no opioides, posteriormente los opioides débiles, y en la cima de la escala tenemos a los opioides potentes que pueden ir acompañados en los 3 escalones con o sin analgésicos no opioides, con antiinflamatorios no esteroideos o con otros fármacos adyuvantes. ¿Cuáles son los efectos colaterales de los opioides? Se han comunicado casos de abuso y dependencia a los opioides que ocurren en personas con una historia previa de abuso de sustancias controladas y dependencia a las mismas. El síndrome de abstinencia se presenta en el 2.9% y solo está presente en los pacientes tratados con opioides mayores. Por eso en estas situaciones se recomienda la disminución progresiva de la medicación. En un 0.5% está descrita la depresión respiratoria. Existen otros efectos secundarios menores como náuseas, vómitos y estreñimiento.
El más frecuente y persistente suele ser el estreñimiento. Considerando todos estos efectos colaterales, podríamos decir que la codeína, el tramadol, la morfina y la oxicodona son los más seguros en su utilización. Para poder administrar opioides se necesitan ciertos requisitos. La intensidad del dolor debe ser superior a 5 en la escala análogo visual. Debe agotarse la posibilidad del empleo exclusivo de analgésicos no opioides. Es decir, que cuando no podemos utilizar analgésicos no opioides porque son ineficaces, están contraindicados o son intolerados, recién consideraremos utilizar opioides. Se debe constatar que hay ausencia de trastornos de personalidad, que no hayan antecedentes de abuso de alcohol o de drogas antes de administrar estos analgésicos opioides. El paciente además debe tener capacidad de comprometerse a cumplir las recomendaciones de control y las indicaciones médicas. Antes del inicio del tratamiento, se debe instruir al reumático con la información adecuada. Entre las contraindicaciones del uso de los opioides está la hipersensibilidad o intolerancia conocida a los mismos. También debemos tener especial precaución en los pacientes que tienen antecedentes de epilepsia, insuficiencia hepática o renal o cardiopulmonar grave, psicosis e historia de abuso de alcohol y drogas. Hay que tener precaución cuando los opioides se administran juntamente con otros medicamentos, como son los inhibidores de la monoaminooxidasa en el tratamiento de la depresión, neurolépticos y sustancias que disminuyan el umbral convulsivo. Finalmente, no es aconsejable el uso de opioides en algunas situaciones como el embarazo y la lactancia. Cuando son utilizados, deben ser utilizados solo por periodos cortos, con una pauta descendente de retirada para evitar el síndrome de abstinencia del neonato y el lactante. En conclusiones, podríamos decir que los analgésicos son una herramienta muy importante en el control del dolor agudo e intenso en reumatología. Generalmente se utilizan conjuntamente con antiinflamatorios no esteroideos o otros fármacos coadyuvantes. Se los prefiere en caso de dolor crónico no inflamatorio y cuando hay contraindicaciones para los AINES. A excepción de los analgésicos no opiáceos, requieren de seguir un protocolo de vigilancia y control de los requisitos, las contraindicaciones y efectos colaterales, para poder gozar de sus grandes beneficios. Gracias por su atención.